Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de accionamientos eléctricos. Vamos con accionamientos de corriente continua a corriente continua. Seguimos con el control de máquinas de corriente continua, en el cual este es el segundo método de control. Recordamos que el primer método de control de máquinas de corriente continua era con accionamientos corriente alterna, corriente continua, que lo que hacíamos es partir de la corriente de red, que es alterna, y lo que hacíamos es convertir esta corriente alterna en corriente continua mediante el uso de rectificadores controlados trifásicos que nos permitían obtener un determinado nivel de corriente continua deseado en función de los ángulos de disparo que diésemos a los rectificadores, a los tristores. ¿Vale? Pues este segundo método consiste en utilizar choppers, que son los convertidores reductores principalmente, en el cual lo que damos a la entrada, en vez de ser alterna, es continua y tenemos una determinada continua controlada, un determinado nivel de continua deseado a la salida, que es un nivel de continua troceado. En función de cómo hagamos este troceo de la señal, obtendremos más o menos tensión de continuo. Es decir, la tensión a la salida va a ser la tensión de entrada por el duty cycle. Pero esto lo veremos ahora de una forma más detallada en función del convertidor que utilicemos. Entonces, simplemente de la onda a la salida esto es el T-on, el tiempo en encendido, el tiempo en alto, y esto es tiempo en off. Y tiempo en on más tiempo en off es el periodo de la señal en concreto, hasta aquí, ¿vale? Este es el periodo. Si con los rectificadores ejercíamos el control con el ángulo de disparo alfa, con los convertidores, ¿cómo los controlamos? Con el duty cycle, con el ciclo de trabajo, que es una D mayúscula. Entonces, vamos a ver dos convertidores principales, el convertidor reductor y el elevador, pero utilizaremos principalmente el reductor. Entonces, a la entrada del convertidor reductor lo que tenemos es un determinado bus de continuo, es decir, un determinado nivel de continuo. Este nivel de continuo pasa por un transistor S1, aquí tenemos la corriente IS, por aquí tenemos un diodo de polarización inversa, un diodo en paralelo con el motor que vamos a conectar, y aquí tenemos ya el motor que vamos a conectar con la resistencia del inducido, la inductancia de inducido y la fuerza contra la electromotriz que se genera en el motor de corriente continua. Entonces, a la entrada tenemos VCC, que es un determinado nivel de tensión continua. Y a la salida lo que tenemos es una señal troceada, es decir, una señal que tiene unos tiempos en alto y un tiempo en bajo, es decir, esta sería la primera señal. En este caso es 50% tiempo en alto y 50% tiempo en bajo. Por tanto, el duty cycle de este caso es el 50%, porque el duty simplemente es el tiempo en on respecto al tiempo en on más off, es decir, cuánto tiempo está en alto del conjunto de estos dos semiciclos. Entonces, la tensión a la salida de un convertidor reductor simplemente es la tensión de entrada por el duty cycle. Si nosotros queremos dar a nuestro motor 300 voltios a la salida, es decir, 300 voltios TOV, que es la tensión de salida, y partimos de un bus de continua VCC de 500 voltios, simplemente lo que tenemos que controlar es el duty cycle, que en este caso simplemente es despejar D, que es 300 entre 500. Entonces, con el duty cycle de 300 entre 500, entrando con una tensión de 500 voltios, damos a la salida 300 voltios a nuestro motor. Entonces, esta es la tensión de salida y lo que tenemos es la corriente de salida. Tenemos que garantizar que la corriente de la salida sea continua, pero esto habitualmente a nada que sea un poco inductivo el motor se cumple, o sea que no hay demasiado problema. Esto se estudia un poco más en electrónica potencia, pero aquí no vamos a dar tanta importancia a si es corriente continua o no. Corriente continua o discontinua, porque vamos a suponer que en todos los casos es corriente continua. Entonces, en el tiempo en on, en el periodo en alto, la corriente crece, en el tiempo en bajo, pues la corriente crece y así, ¿vale? O sea, la corriente forma una especie de diente de sierra, más o menos, ¿vale? Entonces, si la corriente del inducido, si la corriente de la salida, perdón, es continua, es decir, ¿qué implica que una corriente es continua? Que nunca se hace cero. No aparece la fuerza contra la electromotriz, por tanto, podemos hacer un control muy sencillo de la corriente a la carga, de la corriente al motor que damos, como simplemente la corriente a la carga es la corriente que absorbe el convertidor entre el duty cycle, que es justo al revés de la tensión, es decir, la tensión a la salida es el duty cycle por la tensión de entrada, pues la corriente a la salida es la corriente de entrada entre el duty cycle. Entonces recopilamos que la tensión a la salida simplemente es el duty cycle por la tensión de entrada, siendo el ciclo de trabajo duty cycle, un valor que va desde 0 hasta 1, pudiendo ser 0 o 1, es decir, que están incluidos, ¿vale? El periodo de la señal de control es el inverso de la frecuencia, como ya sabemos, y esta frecuencia
es la frecuencia de conmutación, es decir, según el tipo de transistor que utilicemos, podremos utilizar una frecuencia de conmutación distinta. Que habitualmente, si utilizamos MOSFETs o IGBTs, tenemos una frecuencia en el rango de 25-50 kHz habitualmente. No solemos oír mucho más de los kHz, solemos estar en el rango de kHz, perdón. Entonces, aquí lo explico que los IGBT o para transistores MOSFET, la frecuencia va desde los 3 hasta los 100 kHz. Entonces hemos visto el primer convertidor, que es el reductor, y vamos a ver el otro que vamos a utilizar para esta asignatura, que es el convertidor elevador, pero como recordaréis de los vídeos de electrónica potencia, hay más convertidores. Tienes el convertidor elevador, el reductor elevador, la flyback. Tienes muchos tipos de fuentes conmutadas, de fuentes de CDC, de convertidores de CDC. Pero aquí simplemente vamos a ver el reductor y el elevador. Pues vamos con el elevador. ¿Qué es lo que cambia? Que aquí tenemos el transistor y aquí el diodo en paralelo con la carga. En este caso tenemos el diodo en polarización inversa, aquí tenemos el transistor y aquí tenemos la carga. Es decir, simplemente cambian de posición el transistor con el diodo. Eso es la principal diferencia entre un convertidor reductor y un elevador. Entonces seguimos entrando con la tensión de continua y lo que vemos es que para el transistor abierto la corriente fluye así, es decir, va desde el motor hasta el diodo. Y en el momento en el cual el transistor S2 está cerrado, pues la corriente simplemente circula por esta rama. Para este tipo de convertidores seguimos entrando con una señal continua y lo que tenemos a la salida es VI de T, que es un PWM. En este caso tenemos aquí la señal que vamos a dar al transistor para que conmute. Entonces vemos que el transistor conmuta en el primer periodo, pero la tensión a la salida no se hace positiva hasta el segundo periodo. Es decir, la señal de conmutación del transistor y la tensión a la salida van con medio ciclo de retraso, digamos, ¿vale? Es decir, tú activas aquí, pero hasta que no ha pasado, hasta que no vamos al segundo semiciclo no se hace positivo, simplemente ese pequeño desfase, ¿vale? Y luego la corriente a la salida, en este caso sigue siendo continua porque nunca se hace cero, pero ojo, en este caso es negativa. Simplemente es la otra consideración que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es el fin de utilizar convertidores? Pues regular la tensión que damos a nuestro motor de corriente, como regulando el duty cycle. Pero, como recordaréis, nosotros no queremos que nuestro motor de continua trabaje en un solo cuadrante. No, queremos que trabaje como poco en 2 y 4 cuadrantes. Porque lo que vamos a explicar ahora de un convertidor en puente en 2 cuadrantes, simplemente para el convertidor en 4 cuadrantes, para el trabajo en 4 cuadrantes, vamos a utilizar 2 de estos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que vamos a utilizar reductores. Aquí tenemos la tensión de entrada, que es un bus de continua. Tenemos aquí la corriente absorbida, que es IDS. Y tenemos aquí, como es convertidor en 2 cuadrantes, tenemos una rama para cada cuadrante. Aquí tenemos el interruptor S1 y el diodo S1, que es para el trabajo en cuadrante 1. Y la rama diodo 2 e interruptor S2, que es para el trabajo en cuadrante 2. Entonces aquí simplemente tenemos aquí conectadas el motor, que es un carga resistiva, y fuerza contra el electromotriz que se genera en el motor. Entonces la tensión a la salida es mayor. Si la tensión a la salida, es decir, la tensión que tenemos aquí, VI, en bornas del motor, es mayor que la fuerza contra el electromotriz que induce este propio motor de continua, entonces trabajamos en primer cuadrante, que es funcionamiento como motor. Tensión en bornas del motor es mayor que la fuerza contra el electromotriz que se genera aquí, funcionamiento primer cuadrante. Entonces, señales que damos a los transistores. Al transistor 1 es tiempo en on, nada, tiempo en on. Para el transistor 2, nada, on, es decir, la señal del transistor 1 y el transistor 2 van desfasadas, medio ciclo, ¿vale? Cuando una está en on, la otra está en off, y cuando la otra está en off, la otra está en on. Simplemente es eso. La tensión en la salida simplemente es D por la tensión del bus de continua con el que entramos, que es mayor que la fuerza contra el electromotriz porque estamos trabajando primer cuadrante como motor. La tensión en la salida simplemente es este PWM que tenemos, en el cual primero trabaja el interruptor, el diodo, interruptor, diodo, ¿vale? Porque el diodo simplemente lo utilizamos para la recirculación de corriente, es decir, ignoremos el D2 y S2. Nosotros cerramos el interruptor, va por aquí S1, circula la corriente, entra por el motor y va. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué ocurre
cuando S1 está cerrado, que hay que ofrecer un camino alternativo a la corriente. Por eso se pone el diodo, para ofrecer un camino de corriente cuando el interruptor no ofrece este camino a la corriente. Entonces, S1 D1, S1 D1. Simplemente eso. La corriente crece, decrece, crece, decrece. ¿Vale? Lo mismo que hemos visto antes. Y luego tenemos el otro funcionamiento, que es con la rama 2. Con la primera rama teníamos el funcionamiento en primer cuadrante, que es como motor. Y con la segunda rama, S2, T2, tenemos el funcionamiento en cuarto cuadrante, que es como freno. En este caso, el cuarto cuadrante se identifica rápidamente porque la tensión que le metemos al motor es inferior a la fuerza contraelectromotriz que induce este motor de continuo. Entonces, señal que metemos el primer transistor es esta. La segunda señal ya sabemos que van desfasadas. ¿Qué tensión le llega al motor? Pues esta tensión. Lo que llega aquí del diodo 2, S2, diodo 2, S2. Que observamos que la tensión para el cuarto cuadrante va al revés. Es decir, en el primer cuadrante es interruptor, diodo, interruptor, diodo. Pero en el cuarto cuadrante es diodo, interruptor, diodo, interruptor. ¿Vale? Y la corriente, para este cuadrante, la corriente que le llega al motor es continua, porque nunca se hace de cero, pero es negativo. Es decir, primer cuadrante, corriente positiva, y corriente del cuarto cuadrante, perdón, corriente negativa. Vale, hemos visto el funcionamiento en dos cuadrantes, pero vamos a ver otro caso, que es el caso de conmutación de un cuadrante a otro, en el cual la tensión con la que alimentamos el motor es igual a la fuerza contraelectromotriz de este propio motor de corriente continua. Entonces, señal del primer interruptor, señal del interruptor 2, hasta aquí no cambia nada, la tensión de que alimentamos el primer motor y la corriente del primer motor. ¿Qué observamos? Que la corriente es negativa, se hace positiva, negativa, positiva. De tal forma que tenemos el diodo 2, interruptor 1, diodo 1, interruptor 2. Es decir, empezamos con el cuadrante 4 y cambiamos al cuadrante 1, es decir, tenemos el diodo 2, abrimos el interruptor 1, abrimos el diodo 1, abrimos el interruptor 2, abrimos D2 y así conmutaríamos de forma indefinida. En el cambio de cuadrante, simplemente la tensión del inducido, la tensión de alimentación del motor, perdón, que es el duty cycle por la tensión de continua, que es igual a la fuerza de contraelectromotriz, que esto es absolutamente igual que antes. La corriente que circula por el inducido simplemente es aplicar teoría de circuitos. A ver si tengo el equivalente. Pues simplemente si tú aquí tienes la tensión del inducido que le llega, la corriente que circula es esta tensión menos la fuerza de contraelectromotriz entre la resistencia que hay, que es esta RI. Vamos, esa es la forma de despejar la corriente del inducido. No tiene mucho misterio. Es tensión del inducido o tensión que le llega al motor menos la fuerza contraelectromotriz entre la resistencia del inducido. Como VI es igual a fuerza de contraelectromotriz prima, esta corriente es nula porque no hay tensión, evidentemente. Siempre hay que hacer la conmutación de un cuadrante a otro sin tensión para evitar cortocircuitos y otras cosas. ¿Vale? Conmutación sin tensión. Vale, hemos visto el control en dos cuadrantes, pues ahora vamos a ver el control que nos interesa para las máquinas de continuo, que es el control en cuatro cuadrantes. ¿Qué vamos a utilizar para esto? El convertidor puente en H. ¿Esto qué quiere decir? Hasta aquí, entrando con un bus de continua, este es el convertidor para trabajo en dos cuadrantes, o como lo he denominado. El convertidor puente de dos cuadrantes. Pues para trabajar en cuatro cuadrantes, pues ¿qué hacemos? Esto mismo que tenemos a izquierdas, pues lo ponemos a derechas y ponemos por medio el motor. De tal forma que con este tendremos cuadrante 1, cuadrante 4, cuadrante 2, 3 o 3, 2, no sé. Ahora lo explicaremos. Vale, entonces, para el control en cuatro cuadrantes, ponemos dos fuentes de dos cuadrantes a izquierda y derecha. Dos cuadrantes, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay varias formas de control, pero la que vamos a explicar o ver es el control bipolar, para un control en cuatro cuadrantes. ¿Por qué se denomina bipolar? Porque oscilamos entre una tensión más VCC y menos VCC, es decir, la tensión con la que alimentamos el motor puede variar. Supongamos que alimentamos a un motor de corriente continua con un bus de continua de 500 voltios, pues la tensión que le podemos meter a este motor puede oscilar entre los 500 voltios y los menos 500 voltios. A eso es a lo que me refiero, entre más menos VCC. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ver cómo controlamos los disparos de los interruptores S1, S2, S3 y S4. Que lo que vamos a ver es que vamos a hacerlo por parejas. Es decir, vamos a disparar S1 y S4, S2 y S3. La forma en cómo se hacen estos disparos lo explicaré a continuación.
Y en función de cómo hagamos los disparos y la intensidad de los pulsos de disparo, tendremos un duty cycle, es decir, podremos controlar la tensión que llega al motor. Primer conjunto de disparos, interruptor S1 y S4. ¿Vale? Esta señal no tiene mucho misterio, igual que antes. S2, S3, pues la otra señal. Tensión de alimentación que está en negro. Bueno, la he pintado en verde. Yo también... Bueno, la he pintado en verde, la tensión que le llega al motor. Más VCC, menos VCC, más VCC, más... Es decir, os tenemos más VCC, menos VCC. Antes era para solo dos cuadrantes, más VCC, se hacía 0, más VCC, ¿vale? Y la corriente del inducido en el semiciclo en tiempo non, o sea, crece, decrece, crece, decrece, ¿vale? No tiene mucho misterio. Para el funcionamiento en 4 cuadrantes, la fórmula que vamos a utilizar es que la tensión que le llega al motor es VCC por 2 veces el duty cycle menos 1. Es decir, esta es la fórmula que vamos a utilizar para los ejercicios, para el control en 4 cuadrantes con convertidores. Entonces, en función del duty cycle, la tensión con la que alimentamos al motor va a ser positiva, negativa o nula, y en función de cómo sea esta tensión vamos a estar en un ciclo de trabajo o en otro. Entonces, si el ciclo de trabajo es mayor que 0,5, la tensión con la que alimentamos al motor o la tensión del inducido es positiva, por tanto, si esta tensión del inducido es mayor que la fuerza contra la electromotriz, primer cuadrante. Si esta tensión del motor es inferior a la fuerza contra la electromotriz, cuarto cuadrante, es decir, S1 de 1, primer cuadrante, S2 de 2, cuarto cuadrante. Si el ciclo de trabajo es inferior a 0,5, la tensión de alimentación de este motor es inferior a 0, es decir, tensión de alimentación al motor es negativa. La tensión de alimentación al motor VI es mayor que la fuerza contra la electromotriz, por tanto, tercer cuadrante. Y si es inferior a la fuerza contra la electromotriz, segundo cuadrante. Y si estamos en 0,5, la tensión de alimentación al motor es 0, que es la conmutación de cuadrantes. Entonces, vamos a explicar brevemente cómo funciona cada cuadrante. Entonces, para cada cuadrante tenemos 4 ramas, pues para cada cuadrante simplemente nos vamos a quedar con una rama que es la que va a hacer funcionar en ese cuadrante, que es la que va a funcionar en este cuadrante. Entonces, primer caso. Estamos en primer cuadrante. La tensión de alimentación que le llega al motor es positiva, corriente positiva, y esta es mayor que la fuerza contra la electromotriz del motor. Entonces nos quedamos solo con el interruptor 1 y el diodo 1, de tal forma que alimentamos con un bus de continuo y la corriente circula como está indicado en el ciclo positivo, como está en morado. Y para el ciclo en negativo, para el tiempo en off de la señal, vamos a seguir el recorrido en rojo, es decir, semiciclo positivo de la señal, tiempo non de la señal, seguimos lo morado. Llega VCC, pasa por el interruptor, por el transistor, alimentamos al motor, vuelve por S4 y llega hasta menos VCC, ¿vale? Y entonces para el semiciclo negativo, lo que pasa es la corriente recircula por el diodo 1, por el diodo 4 y vuelve a VCC. Es decir, los diodos están para cuando el motor está parado o cuando no hay tensión, es decir, para ofrecer un camino alternativo a la corriente. Entonces, para el tiempo non, la corriente circula por el interruptor S1 y S4, para el tiempo off, la corriente circula por D1 y D4. Entonces, lo que acabo de explicar para el primer cuadrante simplemente es ver cómo funciona para cada cuadrante, para el segundo, tercero y cuarto. Entonces, vamos a ir un poco más rápido. Cuarto cuadrante, que es coger la segunda rama. Tensión de alimentación que le llega al motor es positiva, corriente negativa y la tensión es inferior a la fuerza contra el electromotriz. Tiempo non, morado, tiempo en off, rojo. Entonces, morado. Vamos por aquí, S2, S3, llega VCC. Tiempo en off. D3, carga D2. Entonces, tiempo on, corriente circula por S2, S3 y tiempo en off, la corriente circula por D2 y D3. Tercer cuadrante. Tensión que le llega al motor es negativa. La corriente es negativa y la tensión del inducido encima es mayor que la fuerza contra la electromotriz. Entonces, semiciclo positivo, T on es lo morado y T off es lo rojo. Entonces, más VCC, S3, motor, S2, aquí. T off de menos VCC, volvemos por el diodo 3, volvemos por el diodo 2 y volvemos a más VCC. Entonces, durante T on la corriente circula por S2, S3 y por T off la corriente circula por diodo 2 y diodo 3. Y por último caso, que nos queda es el segundo cuadrante, que me olvidé de dejar como son las tensiones. Pero vamos, no tiene mucho misterio. En tiempo on, que es el morado y el tiempo en off es el rojo, simplemente vamos a ver cómo circulan en la corriente. Tiempo on,
más VCC, S1. Vale. S1, S4 aquí, a menos VCC. Semiciclo off, por el tiempo en off, perdón. Diodo 1, diodo 4 más VCC. Entonces, T-on, la corriente circula por S1, S4 y T-off, la corriente circula por D1, D4. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ejercer un control independiente para cada rama del puente, dando lugar a dos duty cycle, es decir, un duty cycle para la primera rama que va a ser DA y un segundo duty cycle que va a ser DB. Entonces, en función de cómo sean DA a DB, es decir, si DA es mayor que DB o DA es inferior a DB, vamos a tener un control de la máquina u otro. Entonces, para DA es mayor que DB, esta es señal interruptor 1, señal interruptor 2, señal interruptor 3, señal interruptor 4. Y la tensión que le llega al motor es más VCC, ¿vale? La tensión que le llega al motor es VCC por DA menos DB, que es mayor que 0. Hemos visto DA mayor que DB, pero ¿qué pasa si DA es inferior a DB? Pues tenemos señal interruptor 1, señal interruptor 2, señal interruptor 3, señal interruptor 4. Esto simplemente es ver cómo conmuta, no tiene mucho más. Y ahora tenemos los semiciclos positivos, es decir, con DA mayor que DB vamos a obtener tensiones que alimentan al motor que sean más VCC, y para DA inferior a DB vamos a obtener tensiones de alimentación del motor de menos VCC. Entonces la tensión de inducido simplemente es VCC por DA menos DB, que es inferior a 0. ¿Esto cómo se resume? Pues así. Tenemos aquí interruptor 1, interruptor 2, interruptor 3, interruptor 4. Sentido de las corrientes. ¿Qué interruptores trabajan para cuando la corriente es positiva y qué interruptores trabajan cuando la corriente es negativa? Y qué tensión a la salida, qué tensión tenemos en la carga, según la conmutación de los interruptores, o qué interruptores están activos. Entonces, interruptor 1, interruptor 3 abierto, tensión que le llega al motor es 0, la corriente es mayor que 0, entonces actúan S1 y D4, y si la corriente es negativa, actúan D2, S3. ¿Qué pasa si DA es mayor que DB? Estos dos primeros casos se ha de suponer que es DA mayor que DB, y S1 es S1 y S4 activos, la tensión que le llega al motor es más VCC, la corriente del inducido si es positiva actúan S1, S4 y si la corriente es negativa actúan D2, D3. Y para el caso de A es inferior a DB, para interruptor 2 y 4 activos, la tensión del inducido es 0, la corriente si la corriente es positiva D1, S4 y si la corriente es negativa D3, S2. Y si tenemos DA, DB, S2 y S3 activos, llegamos a una tensión al motor negativa, menos VCC, corriente positiva D1, S4, corriente negativa S2, S3. ¿Qué es lo que vamos apreciando? Que siempre que conmutamos, hay un interruptor que se mantiene constante. Es decir, empezamos con S1 y S3. Luego S1, S4. Entonces ahora S4, S2. Entonces S1, S3. Mantenemos constante S1. Entonces S1, S4. Ahora mantenemos constante S4. S4, S2. Y ahora mantenemos constante S2 y conmutamos de S2 a S3. ¿Vale? Entonces siempre conmutamos manteniendo uno constante, porque si no habría corto. Como todo lo que hemos visto antes es una chapa de cuidado, vamos a verlo de una forma práctica con un ejemplo. Suponemos que tenemos un motor de corriente continua, de una potencia nominal de 34 kW, una tensión nominal de 460 voltios, una corriente nominal de 81 amperios, una velocidad nominal de 3.360 revoluciones por minuto, un par nominal de 96 Nm, una potencia de excitación nominal de 370 vatios, una tensión de excitación nominal de 220 voltios, una resistencia del inducido de 0,184 ohmios. Esto se resume en control, máquina de corriente continua, en 4 cuadrantes, con técnica bipolar, que es lo que hemos visto antes. Entonces alimentamos 460 voltios, mismo esquemático que antes. Nos deberían dar la curva de par motor para los 8 intervalos, igual que hicimos en el vídeo anterior. Es decir, a qué velocidad va y con qué par. Es decir, a qué par tiene que ir, qué par tiene que dar y a qué velocidad. Como no es necesario porque simplemente nos lo piden para ciertos intervalos, yo voy a dar estos pares y velocidades como dato, y conociendo esto vamos a calcular lo que nos piden. Como siempre, antes de empezar con el ejercicio tenemos que calcular las constantes de nuestro motor de corriente continua, es decir, KE y KM. Si no os acordáis de cómo se calcula, la constante eléctrica del motor es la tensión del inducido menos la resistencia del inducido por la corriente del inducido entre la velocidad nominal. La constante
mecánica del motor es el par nominal entre la corriente y el inducido. Por tanto, sustituimos los datos de la placa de características del motor y nos da una KE de 0,078 voltios entre revoluciones por minuto y la constante M, la Km, es de 0,7098 Nm/amperio. En el primer intervalo lo que nos piden es un par de 50 Nm, girando a 3000 revoluciones por minuto dar este par de 50 Nm. Por tanto, puesto que el par y la velocidad es positiva, primer cuadrante, por tanto, hacemos absolutamente igual que hacíamos con rectificadores controlados trifásicos, simplemente que este control es más sencillo y en vez de dar el ángulo de disparo, vamos a dar el duty cycle. Entonces, procedimiento genérico para este tipo de control: calcular la fuerza contra el electromotriz del motor, calcular la corriente del inducido, conociendo la corriente del inducido y la fuerza contra el electromotriz, qué tensión le tiene que llegar al motor, y conociendo esta tensión que le tiene que llegar al motor y sabiendo con lo que le alimenta, qué duty cycle le tenemos que meter. Ya está. Entonces, calculamos la fuerza contra el electromotriz, que simplemente es la constante eléctrica por la velocidad a la que gira. Entonces 0,078 por 3000, que nos da una fuerza contra el electromotriz, para este caso de 397,15 voltios. La corriente del inducido simplemente es el par que tiene que estar dando, que son los 50 Nm, entre la constante mecánica, que son 0,7098. Por tanto, la corriente que circula por el inducido de este motor es de 41,93 amperios por este caso. Por tanto, conociendo la fuerza contra el electromotriz y la corriente del inducido, podemos obtener la tensión que hay que meterle a este motor. Por tanto, esa tensión es la fuerza contra el electromotriz que genera este motor más la caída de tensión que tiene la resistencia del inducido, es decir, 404,87 voltios. Si tenemos que meterle 404,87 voltios y partimos de un bus de continua de 460 voltios, ¿cuál es el duty cycle? Pues simplemente la tensión que le tenemos que meter, que son los 405 voltios, ¿vale? Es igual a los 460 que le metemos por 2 veces el duty cycle menos 1, le tenemos que meter un duty cycle de 0,94. Entonces simplemente le metemos duty cycle de 0,94 alimentando a 460 voltios con este tipo de control que es técnica bipolar y obtenemos a la salida tiene 405 voltios que van para el motor. ¿Ves? Mucho más sencillo que el otro tipo de control. Entonces, con eso hemos resuelto este primer intervalo de trabajo. Vamos con el apartado B, que es otro intervalo. Entonces, para un par negativo de menos 50 Nm hay que girar a 3000 revoluciones por minuto. Por tanto, par negativo, velocidad positiva, cuarto cuadrante. Funcionamiento igual que antes. Fuerza contra el electromotriz, corriente en el inducido, tensión de inducido y a qué duty cycle corresponde con esta tensión de inducido. Fuerza contra el electromotriz es KE por N, que es igual que antes, 397 voltios, ¿no? Igual que antes. Corriente del inducido es el par entre la constante mecánica, que es la misma corriente que antes, pero una corriente negativa. Recalculamos la tensión del inducido, que es la fuerza contra el electromotriz, más la caída de tensión en la resistencia del inducido, que son 389,4 voltios. 389,4 es igual a 460 por 2D menos 1, que nos da que necesitamos para meterle 390 voltios un duty cycle de 0,92. Por tanto, vemos que este control es muy sencillo y funciona bastante bien, la verdad. Entonces, apartado C. Velocidad negativa y par negativo, tercer cuadrante. Un par de menos 10 Nm y una velocidad de menos 3000 revoluciones por minuto. Procedimiento igual que antes, o sea, este procedimiento es bastante sencillo y un poco cansino como te toca hacer en muchos apartados. Fuerza contra el electromotriz, corriente del inducido, tensión del inducido y qué duty cycle corresponde a esta tensión de inducido. Por tanto, 0,078 que es la KE por la velocidad que es menos 3000 revoluciones por minuto, que es una fuerza contra el electromotriz de menos 397,15 voltios. La corriente del inducido, que es el par entre Km, que es 14,08 amperios. La tensión del inducido es menos 397,15 más 0,184 por menos 14,08, que nos da una tensión de inducido de menos 400 voltios. Por tanto, menos 400 voltios es igual a 460 por 2D menos 1. Ahora el duty cycle es muy bajo, que es 0,13 voltios. Entonces, el duty cycle es 0,13, que es adimensional. Entonces, para un duty cycle de 0,13 le metes una tensión negativa de menos 400 voltios. Un control muy fácil. Y vamos con el último apartado, que es el D, que nos piden trabajar con un par de 50 Nm y estar girando el motor a menos 3000 revoluciones por minuto. Por tanto, par positivo, velocidad negativa, segundo cuadrante. Fuerza contra el electromotriz es igual a 0,078, que es la KE por la velocidad, que es menos 3000, que nos da una fuerza contra el electromotriz de menos 397,15 voltios. La corriente del inducido, que es el par entre la constante mecánica,
es 50 entre 0,70 y 98, que nos da una corriente del inducido que circula de 41,43 amperios. La tensión del inducido es la fuerza contra el electromotriz, más la caída de tensión, la resistencia del inducido, que es menos 389,4 voltios. Esto es menos 389,4 voltios es igual a 460 por 2D menos 1, que nos da un duty cycle que es prácticamente 0, es decir, un duty cycle de 0,078. Y con esto hemos visto el control en 4 cuadrantes con accionamientos DC para máquinas de corriente continua. Y con esto hemos terminado. Hasta luego.